Buenas tardes, doctora Dayana Reyes. El tema a tratar son las medidas cautelares y medidas de protección. El tema es explicación y exposición del tema de las medidas cautelares. Las medidas cautelares y medidas de protección previstas en el Código Orgánico Integral Penal COIC del Ecuador constituyen instrumentos jurídicos fundamentales dentro del proceso penal, cuya finalidad principal es garantizar el correcto desarrollo de las investigaciones y del juzgamiento, así como proteger los derechos de las víctimas. Estas medidas pueden ser dispuestas por el juez desde las etapas iniciales del proceso, siempre que existan elementos suficientes que justifiquen su necesidad. Las medidas cautelares tienen como objetivo asegurar la comparecencia del procesado, prevenir la obstrucción de la justicia, evitar el riesgo de fuga, sin que ello implique una sanción anticipada. Por esta razón, el COIC establece que su aplicación debe respetar los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad y mínimo intervención, priorizando siempre las medidas menos graves antes de recurrir a la privacidad de libertad. Por su parte, las medidas de protección están orientadas a salvaguardar la integridad física, psicológica, moral de la víctima, especialmente en delitos donde existen riesgos de violencia, intimidación, reiteración de la conducta delictiva. Estas medidas buscan garantizar el entorno seguro durante el proceso penal y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas afectadas. En conjunto, las medidas cautelares y las medidas de protección reflejan el equilibrio que persigue el COIC entre la presunción de la inocencia del procesado y la eficacia del sistema de justicia penal y la protección integral de las víctimas, reafirmando el carácter garantista del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Yo voy a hablar sobre las medidas cautelares. Las medidas cautelares son decisiones provisionales que dicta un juez con el fin de asegurar que un proceso judicial sea efectivo y que la sentencia futura pueda cumplirse. Su objetivo principal es prevenir daños, evitar que una persona se fugue, que se oculten pruebas o que se frustre el derecho de alguna de las partes, mientras dura el proceso. Les voy a decir unos ejemplos de las medidas cautelares, que serían la prohibición de salida del país para evitar que una persona se fugue, prisión preventiva cuando existe riesgo de fuga o obstaculización de investigación, retención de cuentas bancarias para asegurar el pago de una deuda o reparación, prohibición de anejar bienes para que no se vendan propiedades durante el juicio, presentación periódicamente ante una autoridad como garantía de comparecencia. Y un ejemplo práctico sería que en un proceso penal por estafa, el juez ordena que la prohibición de salida del país del acusado para asegurar que comparezca al juicio. Las medidas de protección. Las medidas de protección tienen como finalidad salvaguardar la vida, integridad física, psicológica y emocional de una persona en situación de riesgo, especialmente en casos de violencia intrafamiliar, violencia de género, niñez y adolescencia o personas vulnerables. Estas medidas son urgentes e inmediatas. Les voy a decir unos ejemplos de medidas de protección, que serían la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, desalojo del agresor de domicilio común, boleta de auxilio para que la policía intervenga de inmediato, la protección policial temporal, tratamiento psicológico obligatorio para el agresor. Y un ejemplo práctico sería, en un caso de violencia intrafamiliar, el juez dispone el desalojo del agresor y emite una boleta de auxilio para proteger a la víctima. La diferencia clave entre ambas: las medidas cautelares buscan garantizar el proceso judicial y las medidas de protección buscan proteger a la persona en riesgo. Gracias. Buenas noches, yo voy a hablar acerca de la importancia de las medidas cautelares y las medidas de protección. Las medidas cautelares en sí se clasifican en personales y reales. Según el COIP, en el artículo 522, en sí constituyen la garantía de operabilidad del sistema de justicia. En sí su relevancia radica en el que permiten al Estado gestionar el riesgo procesal, asegurando que el investigado no eluda la acción de justicia ni oculte bienes destinados a la reparación de la víctima. Todo esto sin necesidad de recurrir de forma automática a la prisión preventiva. Al ofrecer un abanico de opciones como la prohibición de salida del país, la presentación periódica ante el juez o incluso el uso de dispositivos de vigilancia electrónica. Estas medidas llegan a proteger el proceso penal de impunidad, mientras se respeta rigurosamente el derecho a la libertad y la presunción de inocencia, evitando que el encierro se convierta en una pena anticipada antes de una sentencia en firme.
Por otro lado, las medidas de protección, según el artículo 558 del COIP, tienen la importancia de carácter humanista y preventivo, centrando justo su atención en la seguridad física y psicológica de la víctima y también su entorno familiar. En el contexto penal, estas medidas son el instrumento que rompe el ciclo de violencia y evitan la revictimización, permitiendo que quien ha sufrido una infracción pueda participar en el proceso judicial sin temor a ser hostigado o agredido nuevamente. Las secciones como la boleta de auxilio, la salida del agresor de la vivienda o la prohibición del acercamiento no solamente brindan la integridad de la persona vulnerable, sino también garantizan la pureza del testimonio y la evidencia, impidiendo que el sospechoso llegue a ejercer presión o intimidación sobre los testigos o los afectados directos. En sí, la coexistencia entre ambas figuras en el proceso penal es lo que permite alcanzar un equilibrio real entre los derechos del procesado y en la protección de la víctima. La importancia de este sistema dual reside en que transforma al COIP en una herramienta de tutela judicial efectiva, mientras que las cautelares aseguran que quien haya sufrido tengan a quién juzgar y con quién y cómo se puede reparar el daño en sí. Y las de protección aseguran que la víctima sobreviva y transite el proceso con dignidad, haciendo que el sistema penal deje un simple mecanismo de castigo para convertirse en sí en un marco civilizado, el cual garantice la paz social y busque por encima de todo la resolución de conflictos penal bajo criterios de justicia, proporcionalidad y seguridad para todos los intervinientes. Gracias. Bueno, para concluir con nuestro análisis, vamos a ver cuáles serían esas reflexiones dentro de las medidas cautelares y las medidas de protección que se encontraron previstas en el COIP. Bueno, estos cumplen un rol fundamental dentro del sistema penal, ya que se permiten una intervención inmediata del Estado frente a situaciones de riesgo, violencia, vulneración de derechos, con la finalidad principal de proteger a las víctimas, prevenir los daños irreparables y garantizar que se encuentre en un desarrollo de proceso penal siempre y cuando se respete a los derechos humanos. Y dentro de la práctica, la efectividad de estas medidas van a depender en gran mayoría a la actuación oportuna y la responsabilidad de aquellas autoridades jurídicas. Cuando se dicten con rapidez y sobre todo con la base adecuada de valoración de riesgos, contribuyendo a generar alguna seguridad o confianza en las víctimas. Sin embargo, el impacto se va a ver limitado. ¿Por qué? Porque esto se encuentra cuando existen demoras o alguna deficiencia en la ejecución y dentro de estos seguimientos. Y asimismo, va a ser necesario que se destaquen las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque deben aplicarse conforme a los principios de necesidad, de proporcionalidad, razonabilidad, también evitando afecciones injustificadas a los derechos. ¿A cuáles derechos? A los derechos de las personas procesadas. Con lo cual va a ser resultar a una esencialidad para garantizar el debido proceso. Y asimismo, aunque en el COIP se establezca como un marco normativo adecuado, la verdadera eficiencia va a ser en que las medidas de protección y las cautelares van a depender de una aplicación comprometida y coordinada por parte de las autoridades, de modo de que van a cumplir con la finalidad de proteger y que no se van a quedar únicamente en un ámbito formal. Muchas gracias.